Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro España Innova, que organizamos con la colaboración de la Fundación Ramón Arrices, el Corte Inglés y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Hoy tenemos el especial placer de recibir al secretario de Estado de Innovación, don Felipe Petriz, que será presentado por don Rafael Rodrigo. Les saludo a todos ustedes en nombre propio, en nombre de Nueva Economía Forum y en el de los representantes de nuestros patrocinadores, don Federico Mayor Zaragoza, don Juan Antonio González Palomino y don Raimundo Pérez, director general de la Fundación Ramón Arrices. Don Felipe, la tribuna es suya. Buenos días. Bueno, antes de dar la tribuna, permítanme que les presente a quien nos va a hablar esta mañana. Como saben, yo soy astrofísico y entonces siempre suelo usar algunos símiles o algunas frases de algún astrofísico o relacionado con esta materia. Y ya saben que dentro de la astrofísica, bueno, pues juegan un papel fundamental los astronautas. Y algunos astronautas adquieren, o casi todos, porque hay un porcentaje muy pequeño de ellos, la categoría de, llamémosle, héroes nacionales, ¿no? O de celebridades, y sus frases son normalmente reproducidas y repetidas como la de los ilustres pensadores, destacados científicos o eminentes escritores. Pues hay una frase de un astronauta, que es James Lowell, que me viene muy bien para recordar hoy aquí, a definir cabalmente la figura del profesor Felipe Petriz Calvo, secretario de Estado de Investigación, que, como decía al principio, es nuestro ponente de hoy. La frase dice así, y cito textualmente: hay gente que consigue que se hagan las cosas, hay gente que contempla las cosas que se hacen, y hay gente que se pregunta qué cosas se han hecho. Bueno, pues el profesor Petriz pertenece claramente al grupo de los primeros, es decir, es una de esas personas que consigue que se hagan las cosas. Y, de hecho, ha venido actuando a lo largo de una gran parte de su vida profesional como, vamos a llamarle, ya que estamos en el año de la química también, como un catalizador del sistema universitario y científico español. O sea, como uno de esos elementos que facilitan, que permiten o aceleran los procesos en curso. El ejemplo más reciente de su buen hacer es la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Obviamente, una ley nunca es la obra de una sola persona, pero sin la activa, paciente, apaciguadora, diría yo, eficaz y hábilmente negociadora contribución de este secretario de Estado, esta ley no se habría promulgado todavía, seguramente, y quizás no se habría aprobado en toda la legislatura, lo que podría haber acarreado, yo creo que, graves consecuencias para nuestro Sistema Nacional de I+D. Tengo que decirles que yo pecaría de insincero y quizás incluso podría ser tachado de adulador si les dijese a ustedes que esta ley nos ha fascinado a los científicos. Ya conocen a los investigadores, dicen que somos críticos hasta con nosotros mismos y que siempre esperamos más. Y en gran parte es verdad, y debe ser así. Por eso quien más y quien menos no se ha quedado totalmente satisfecho con el resultado final. Pero lo que es innegable es que Felipe Petriz ha conseguido lo máximo que se podía alcanzar en una época de grave crisis económica y una situación jurídica y política como la actual. Como a él mismo le gusta decir, ha conseguido, por ejemplo, que la ley haya sido aprobada por la práctica totalidad de los diputados y senadores, lo que proporciona y proporcionará la necesaria continuidad y estabilidad a nuestro sistema de I+D+I. Pues bien, este logro, al que debemos de manera determinante a este matemático de la montaña oscense que llegó a Madrid ya curtido en la política universitaria tras 8 años de desempeño en el rectorado de la Universidad de Zaragoza y alguno más de vicerrector previo, y que ha dado aquí, en Madrid, muestras de su habilidad política y yo diría de su bonomía, tanto en el Ministerio de Educación como en el de Ciencia e Innovación. Aquí podríamos decir tanto monta, monta tanto, porque ha ido ciencia e innovación, educación y vuelta a ciencia e innovación.
Siendo el rector de la Universidad de Zaragoza, yo entonces era vicepresidente del CSIC y tuve la primera ocasión, digámoslo así, de experimentar en mí mismo lo que acabo de describir. Su capacidad de diálogo y su buen hacer hizo entonces fácil abrir una nueva época de relaciones entre el CSIC con la universidad, lo que permitió abrir horizontes y renovar de forma definida y decidida la investigación señera en la Comunidad de Aragón en el campo de la química y en el campo de la ciencia de los materiales. Desde entonces he tenido la oportunidad y el enorme placer de trabajar con él en muchos aspectos de nuestro sistema de I+D y creo que me cuento entre sus buenos y leales amigos y colaboradores. Probablemente recuerden ustedes que en la puerta de entrada de la Academia de Platón, que Platón había fundado en Atenas, había un cartel que decía más o menos esto: que nadie entre aquí que no sepa geometría. Bueno, digo yo que también soy matemático de formación y que por lo tanto no puedo dejar de arrimar ese ascua a mi propia sardina, que quizás la habilidad política que viene demostrando Felipe Petriz tenga algo que ver con su formación matemática, aunque, bueno, pensándolo mejor, realmente creo que no, que se debe mucho más a sus propios méritos. Los que no le conozcan entenderán perfectamente a qué me estoy refiriendo después de escucharlo a él en vivo y en directo, porque como buen aragonés, y si ustedes me permiten, y si me permite Felipe, el tópico se le ve venir desde el primer momento. Escuchémosles pues y juzguen ustedes mismos lo que acabo de decir. Muchas gracias. Buenos días, amigas y amigos. En primer lugar, unas palabras de agradecimiento al Foro Nueva Economía, a su presidente, a los patrocinadores. Es la segunda ocasión que se me permite el hablar en esta tribuna y quiero agradecer especialmente en esta ocasión pues la oportunidad que se me brinda de ayudarnos también en esa tarea importante en este momento respecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, tarea de difusión, de divulgación del contenido de esta norma. Por lo tanto, muchas gracias. También muchas gracias, presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, amigo Rafa, por esas palabras de presentación que te agradezco. Sabes cómo valoro y cómo he valorado toda tu actividad al frente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero en el tiempo que me he ocupado de la Secretaría de Estado de Investigación, no solo reconozco tu trabajo, sino que valoro tu lealtad a la institución que diriges y tu lealtad al Gobierno. Y a todos ustedes, pues también muchas gracias por su generosidad, por asistir esta mañana a oír hablar a algunos de ustedes por segunda vez en este entorno de ciencia, de tecnología y de innovación. Porque el 4 de marzo del pasado año ya se me invitó a participar en este foro y tuve la oportunidad de hablar en ese momento de un proyecto de elaboración de un proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ese proyecto que el Consejo de Ministros aprobaría en el mes de mayo para iniciar su trámite parlamentario. Y hoy pues quiero hablarles de una realidad, una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 2 de este mes y que fue aprobada con 289 votos a favor y 3 en contra en el Congreso de los Diputados, proporcionando el primer valor que destaco de esta norma, el valor del alto grado de consenso alcanzado y, por consiguiente, la estabilidad que proporciona nuestro sistema de I+D+I. Por tanto, también, y en esta introducción, permítame que también en este foro agradezca la colaboración recibida de tantas y tantas personas que han participado, muchos de ellos antes de llegar yo a la Secretaría de Estado, en el proceso de elaboración y tramitación, pero sobre todo que también agradezca aquí esa voluntad de búsqueda de consenso en los diputados y diputadas, senadores y senadoras,
algunos de ellos presentes aquí hoy, y que les quiero agradecer esa voluntad de búsqueda de consenso y de máximo acuerdo en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. No se asusten ustedes, yo no voy a referirme a los 47 artículos de la ley, a 28 disposiciones adicionales, a 6 transitorias, a 11 finales, por cierto, 8 de ellas que modifican otras 8 leyes importantes relacionadas con el ámbito de la ciencia. Pero sí querría destacar lo que, en mi opinión, constituye las aportaciones más relevantes, y no entraré tampoco en particularidades aplicables a los distintos agentes del sistema, universidades, organismos públicos de investigación, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, empresas, Sistema Nacional de Salud, centros tecnológicos, parques, ICTS, un sistema que solo con estos agentes que estoy nombrando creo que es evidente que es un sistema complejo, es un sistema que yo llamo sistema de sistemas, es diverso, pero que además de estos agentes, que es lo esperable, que esta ley contemple la actividad de los agentes que he mencionado, es que también se hace ciencia en otros agentes que también la ley les afecta, como puede ser la Filmoteca Española, el Museo del Prado o la Biblioteca Nacional, quizás no tan esperables en lo que es la aplicación de esta nueva norma. A modo también de introducción, querría comenzar leyéndoles un par de extractos de 2 artículos escritos por 2 expertos en ciencia y tecnología, y quiero proponerles que al escucharlos traten de adivinar el contexto en el que han sido escritos. El primero de ellos es una dura crítica a la falta de reconocimiento que reciben los científicos y los ingenieros y los problemas que esa falta de reconocimiento pueden acarrear para un país. El artículo dice, el extracto que les menciono, necesitamos más científicos y más ingenieros. Sin embargo, cada año que pasa, menos estudiantes optan por estudiar ciencias. Hemos observado un preocupante descenso en el número de personas que se preparan para ser científicos e ingenieros. Pero ¿quién puede culparles por rehuir la ciencia cuando, pese a toda la supuesta demanda del mercado, los trabajos siguen estando tan mal pagados? Cuando después de una década de educación superior los investigadores postdoctorales solo pueden aspirar a sueldos medios o bajos. El segundo dice así: pocos discuten hoy el papel decisivo que la ciencia está jugando y habrá de jugar en un próximo futuro para que las naciones logren salir de la crisis y alcanzar niveles adecuados del progreso y bienestar. El artículo dice también, refiriéndose a las necesidades de nuestro sistema, que quizá el dato que con una mayor frecuencia se maneja a la hora del análisis del sistema es el escaso presupuesto que en España se dedica al capítulo investigación científica. Continúa el artículo diciendo que la escasa aportación del sector privado a este capítulo acentúa la gravedad de estas cifras. Y termino la referencia indicando que también el autor lamenta la descoordinación y el entrecruzamiento funcional existente entre los distintos organismos que en nuestro país poseen competencias en materia de investigación. He leído 2 extractos de 2 artículos. El primer párrafo que les he reproducido pertenece a Natalie Anger, periodista del diario New York Times y premio Pulitzer, y habla de su propio país, el mayor productor de ciencia y tecnología del mundo, hasta que China pueda decir lo contrario. Y lo hace en un tono que nos puede recordar a las críticas que también aquí en España se hace a la situación de nuestro sistema de I+D. Este párrafo es extraído del prólogo de un libro que publicó la autora en el 2008. El segundo forma parte de un amplio artículo del ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, escrito en 1985 en la revista Mundo Científico, un año antes precisamente de aprobar la Ley de la Ciencia, que se sustituye con la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Cuando lo leí y observé los problemas que destaca y las esperanzas que atribuye a nuestro sistema de ciencia y tecnología, recuerdo en el 1985,
Pensé que cambiando algunos datos podría haberlo leído aquí sin que a nadie le hubiese llamado la atención por obsoleto. También resulta curioso, he hecho el ejercicio de revisar las referencias en los medios de comunicación de la época y observar la similitud con las noticias que se han reproducido en las últimas semanas en los medios de comunicación en este momento. Quiero recordar con estos dos ejemplos cómo en muchas ocasiones tendemos a aferrarnos a una serie de tópicos que nos sirven para interpretar nuestro entorno y librarnos de las incertidumbres del mundo real. Esos tópicos, como el del atraso de la ciencia española o el escaso interés y reconocimiento a la ciencia y a los científicos, que pueden tener algo de verdad, nos ayudan a construir discursos de aparente solidez que incluso llegan a perpetuarse. Sin embargo, no nos ayudan a avanzar, porque hacerlo también en el ámbito de la política científica requiere librarse de prejuicios e incluso de determinados conocimientos que pudieron ser válidos en algún momento para poder pensar en los problemas y en las soluciones de este momento, de la hora. El artículo de Maravall contiene frases que pueden sonar adecuadas hoy, pero eso no debe llevarnos a pensar que la realidad es la misma. El exministro habla en su artículo de un sistema que contaba con poco más de 16.000 investigadores, cuando ahora son más de 200.000, según los últimos datos del INE. Entonces España estaba en torno al puesto 30 en producción científica y el nuestro ya ha alcanzado el 9º. Pues bien, estas son dos grandes diferencias que, junto al desarrollo del Estado de las autonomías, con el desarrollo competencial en la Administración General del Estado y en las comunidades autónomas en materia de ciencia, tecnología e innovación, la integración europea, el agotamiento del modelo productivo basado fundamentalmente en el turismo y la construcción, justifican, en nuestra opinión, un nuevo marco normativo para el sistema de ciencia, tecnología e innovación. El éxito de los mitos y de los tópicos es que ofrecen certezas y claridad en un mundo complejo. La ciencia y la innovación, sin embargo, son inseparables de la incertidumbre. Las grandes innovaciones, las más radicales, son las que nadie espera. De hecho, gran parte de las innovaciones acaban teniendo un objetivo distinto del que sus creadores habían dispuesto en un principio. Hace unas semanas, uno de los creadores de Twitter reconocía que cuando lo pusieron en marcha no sabía qué harían los usuarios con esa herramienta que hoy tiene más de 200 millones de usuarios. Y hay ejemplos mucho más sorprendentes. Como es posible que recuerden, uno de los primeros tratamientos contra el cáncer tiene su origen en el gas mostaza que se hizo tristemente célebre en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, un barco aliado que llevaba un cargamento de este gas fue bombardeado cuando se encontraba amarrado en un puerto italiano. El líquido se esparció por el mar, mientras muchos marineros se lanzaban al agua para salvar la vida y al ser rescatados tuvieron que ser tratados debido a los efectos del gas mostaza. Muchos de ellos sufrían una peligrosa reducción del número de glóbulos blancos en la sangre. Algunos médicos, al saber de aquella reacción, pensaron que el gas mostaza podría ser un posible tratamiento para algunas leucemias que se caracterizan por una sobreproducción de glóbulos blancos. Y es que el éxito en la ciencia y en la innovación se encuentra con frecuencia en recovecos inesperados. Al elaborar la recientemente aprobada Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, no hemos querido crear una norma que dirija a los científicos y a los innovadores por un camino diseñado por nosotros hacia el éxito, porque sabemos que no existe ese trazado único. Si se lee el texto de la norma, el texto de la ley, se observará que abunda el verbo poder y no el verbo deber. Las diferentes instituciones de investigación tienen aquí una herramienta con la que diseñarán sus políticas, pero no encontrarán unas directrices que limiten su ambición. Serán ellas y sus responsables quienes tendrán que elegir cómo obtener los mejores resultados, también asumiendo los riesgos que consideren razonables. Y este también es, en mi opinión, uno de los grandes valores de la ley.
Cuando se creó el Ministerio de Ciencia e Innovación, uno de los objetivos que se fijaron fue mejorar la capacidad innovadora de España. El esfuerzo de los últimos años había colocado a nuestro país entre los 10 principales productores de ciencia del mundo, pero si se observaban los indicadores que reflejan la capacidad innovadora, nuestra posición estaba más de 10 puestos por debajo. El impulso a la capacidad innovadora de nuestras empresas forma parte fundamental de nuestras políticas, principalmente a través de, en este momento, las políticas de la Secretaría General de Innovación. Pero la innovación como elemento esencial de transmisión de los resultados de la creación del conocimiento hacia el tejido productivo y, en último término, hacia la sociedad, también tiene un papel muy relevante en la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Precisamente, en una serie de mejoras introducidas durante la tramitación parlamentaria del texto, la innovación ha ganado peso para conseguir una ley más equilibrada que tiene en cuenta que siempre que sea posible se ha de pensar en transformar los frutos de la investigación en bienestar para los ciudadanos. Permítame que les detalle algunas de las medidas incluidas en la ley que consideramos ayudarán a mejorar la capacidad innovadora de nuestros centros de investigación, de nuestras empresas y, por consiguiente, de nuestro país. La ley contempla la creación, la elaboración de la Estrategia Española de Innovación. Con este marco se pretende implicar a todos los agentes políticos, sociales y económicos en la consecución del objetivo común de favorecer la innovación. Esta estrategia, como no podía ser de otra manera, mantiene los 5 ejes de actuación de la ya aprobada por el Consejo de Ministros en 2010, la Estrategia Estatal de Innovación, teniendo la transferencia de conocimiento como elemento transversal y manteniendo los 5 ejes: generación de un entorno financiero proclive a la innovación, fomento de la innovación desde la demanda pública, proyección internacional, fortalecimiento de la cooperación territorial y el último, y no menos importante, el capital humano. Además, entre otras medidas, se plantea el refuerzo del papel innovador de las administraciones públicas a través del impulso de la aplicación de tecnologías emergentes a través de la compra pública. Se propone facilitar el acceso de las empresas innovadoras a la financiación de sus actividades y proyectos mediante la promoción de líneas específicas. Y tengo que recordar aquí que la respuesta a las demandas sociales relativas al ámbito de la ciencia y la innovación, en particular en el ámbito de la transferencia de resultados, tengo que recordar que también hay un apartado importante en la Ley de Economía Sostenible. Allí se observa, por ejemplo, que desde su aprobación se incluye la aplicación del derecho privado a las transmisiones de resultados de la actividad investigadora. Además, los organismos públicos de investigación, las universidades y demás agentes podrán participar en el capital de sociedades mercantiles para actividades de innovación, explotación de patentes y aprovechamiento de los resultados científicos obtenidos. Sé que en determinados entornos esta aparición de la innovación se ha percibido como, en algún caso he oído la expresión, menosprecio a la búsqueda del conocimiento puro. Y quiero decir aquí, convencido, una vez más, que esto no es así, porque tenemos muy claro que los productos o las ideas innovadoras no surgen maduros de por sí y que la propia incertidumbre del proceso de creación y utilización del conocimiento necesita como elemento imprescindible esa búsqueda más panorámica y aparentemente menos práctica que se realiza en investigación básica. Como he mencionado al principio, las innovaciones radicales no suelen ser fruto de un proceso planificado para obtener esa innovación concreta. Los investigadores que se afanaron en explorar los entresijos del mundo atómico a finales del siglo XIX y principios del XX no sabían que sus hallazgos serían esenciales para, por ejemplo, el desarrollo de los transistores, y los físicos que construyeron un edificio intelectual tan esotérico como el de la mecánica cuántica tampoco habían podido prever las revolucionarias aplicaciones informáticas que ahora intuimos. Con frecuencia, las empresas que legítimamente tienen la aspiración de obtener beneficios más o menos inmediatos, algo hoy, por cierto, más complicado que nunca, pueden ser reticentes a asumir los riesgos necesarios para aspirar a obtener innovaciones radicales. Son mejores realizando un tipo de innovación distinta de la que es fruto del nuevo conocimiento y que es más bien la búsqueda de un nuevo uso para una innovación que ya había funcionado en un área similar. Pero, como he mencionado, desde el Ministerio se han tomado medidas
y la ley en ese marco se redacta para cambiar esta tendencia y también para tratar de paliar el problema de la escasa inversión privada española en I+D. Una deficiencia que ya preocupaba hace 26 años, tal y como veíamos en el extracto del discurso de Maragall, y frente a la que nos han advertido recientemente desde Bruselas. Pero al mismo tiempo se sigue apoyando a la investigación de resultados más inciertos, pero más transformadores. Decía antes que la nueva ley trata de ofrecer posibilidades más que imponer obligaciones. Esto sucede también en lo que se refiere al fomento de la transferencia. Como hemos visto en el caso del gas mostaza mencionado antes, la innovación es fruto con frecuencia de la interacción entre entornos aparentemente distantes. Por eso hemos tratado de eliminar las barreras a la movilidad de los investigadores, tanto entre centros de investigación pública, organismos públicos de investigación, de las comunidades autónomas, de la Administración General del Estado y de las universidades, pero también entre el ámbito privado y el público. El artículo 17 de esta ley, dedicado a la movilidad, en mi opinión, es un gran valor de esta ley y difícil será que un científico que se plantee movilidad hacia otra institución diferente de la que trabaja no encuentre un respaldo, un marco que posibilite esa movilidad en el artículo 17 de esta ley. Porque queremos acercar estos dos espacios con capacidades y necesidades diferentes para obtener híbridos más potentes entre la capacidad creativa de la investigación no orientada y el enfoque práctico y ajustado a los límites de la realidad proveniente de la empresa que pueda encauzar esa creatividad en beneficio de todos. En esta dirección, por ejemplo, la nueva ley permitirá que un investigador pueda obtener excedencias especiales que permitan la reserva del puesto de trabajo con un límite temporal para marchar a la empresa privada y comenzar a desarrollar allí el fruto de su investigación y recibir beneficios también económicos por ello. Este incremento de las posibilidades presente en toda la ley será, esperamos, una manera de armonizar las virtudes del trabajo científico con las de los entornos innovadores. Un objetivo que, en opinión de algunos, puede interpretarse como un intento de mercantilizar la investigación financiada con fondos públicos, pero que yo entiendo como parte de la responsabilidad social de la ciencia y de los científicos. Es evidente que la ciencia debe desempeñar un papel fundamental en la salida de la crisis. Ya lo decían representantes del Gobierno hace 26 años, así que es probable que esa evidencia lleve presente demasiado tiempo en los discursos y demasiado poco en la realidad. Pero no conseguiremos aprovechar el enorme potencial transformador de los creadores de conocimiento si nos dejamos detener por temores que nos lleven a justificar que la investigación siga alejada de la sociedad. Otra manera de acercarse a la sociedad es trabajar para hacer un uso más eficiente de los fondos públicos que financian la investigación, y eso es lo que queremos hacer, entre otras cosas, con la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología incluida en esta Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Esta estrategia, en la que llevamos varios meses ya trabajando, va a optimizar el uso de los recursos en dos sentidos. En primer lugar, a través del fomento de la investigación de excelencia y, en segundo lugar, mediante la mejora de la coordinación con las comunidades autónomas y la elección de los objetivos adecuados para cada administración y cada tipo de institución según sus capacidades. En línea con el espíritu y también con la letra de esta ley, que recoge la promoción de unidades de excelencia, quiero mencionar que este año hemos lanzado ya la primera convocatoria del programa Severo Ochoa, que ha tenido una gran acogida y en la que se elegirán 10 centros de excelencia en esta convocatoria. Este programa acreditará a un máximo de 40 centros durante los próximos 4 años, a 10 como máximo por año. Estas unidades deben cumplir las condiciones de máxima excelencia internacional y deberán someterse a evaluaciones periódicas para mantener su posición. Además del 1 millón de euros que recibirán anualmente junto a la acreditación, este programa se convertirá en un marchamo de calidad que pretende también atraer financiación privada hacia la investigación básica de mayor calidad. Esperamos que esta medida ayude a que España, que ya se encuentra entre los países que más ciencia producen en el mundo, pueda igualar esos resultados en lo que a la calidad se refiere. El fomento de la excelencia y el incentivo a los grupos que logran un mayor rendimiento con su trabajo no debe confundirse, por cierto, con un abandono de los grupos con un rendimiento medio.
Debemos ser conscientes de que la cúspide de nuestro sistema científico no puede sustentarse sobre la nada y para que existan grupos científicos capaces de competir a nivel internacional es necesario que se nutran de una comunidad amplia, aunque no sea tan competitiva. Es necesario comprender que, aunque escuchando a muchos científicos parezca improbable, no todos somos excelentes, pero que en ciencia la clase media también es necesaria. El segundo aspecto imprescindible para la optimización de los recursos que se está tratando en la estrategia es la coordinación. Nuestro sistema es un sistema de sistemas, al menos 17 más 1, 17 correspondientes a las comunidades autónomas, más el de la Administración General del Estado, en el que las comunidades autónomas en este sistema comparten con el Estado competencias para el fomento de la I+D, y la situación económica ha hecho más evidente que nunca que no es razonable que todos aspiremos a ser competitivos en todo. Ahora más que nunca es necesaria una perfecta coordinación entre todas las administraciones para conseguir que la necesaria austeridad en el gasto público no se deba traducir también en falta de ambición. La ley, el trabajo previo a la elaboración de esta estrategia española de ciencia y tecnología, los documentos que estamos manejando, están plagados de palabras que empiezan por coordinación, colaboración, cogestión, cofinanciación, porque el sistema está muy necesitado de un instrumento coordinador del sistema y aspiramos a que esta estrategia sea el instrumento adecuado. Una estrategia que será diseñada, que está siendo diseñada con la colaboración de todas las comunidades autónomas a través del Consejo de Política Científica y Tecnológica y de Innovación. Esta estrategia nos servirá para ponernos de acuerdo en la dirección en que cada uno de los agentes puede encaminar sus esfuerzos para que cada uno elija objetivos según sus fortalezas y sea posible obtener el máximo rendimiento científico del dinero público. Para que pudiese ponerse en marcha tan pronto como fuese posible, comenzamos a trabajar en su desarrollo mucho antes de que se aprobase la ley. Empezaron los trabajos en el mes de noviembre del 2010 y en este momento ya disponemos de un documento, una versión, en estado bastante avanzado de elaboración. La estrategia también pone énfasis en la necesidad de elegir los ámbitos en los que cada comunidad, cada universidad o cada organismo de investigación debe centrar sus esfuerzos si quiere convertirse en referencia. Todos no podemos aspirar a la excelencia en todo, debemos elegir. Hay muchos ejemplos que nos muestran que hacerlo no significa condenar a las instituciones periféricas a la intrascendencia, sino todo lo contrario. Espero que este espíritu siga vigente cuando mejore la situación económica y no volvamos a caer en la duplicación de esfuerzos como en ocasiones sucedía en los tiempos de bonanza, porque la austeridad que ahora es imprescindible y nos viene impuesta también es necesaria en épocas de abundancia. No quiero dejar de hacer una breve mención a otra herramienta que también ayudará a mejorar esa ineludible eficiencia. Me refiero a la Agencia Estatal de Investigación contemplada en la ley. Este instrumento, que da respuesta a una antigua demanda de la comunidad científica, permitirá una financiación más flexible y moderna, menos dependiente de los ritmos presupuestarios anuales y reducirá la burocracia eliminando controles redundantes y garantizando la responsabilidad en el uso de las subvenciones con una fiscalización a posteriori. Además, para subrayar el compromiso con la puesta en marcha de este instrumento fundamental, el texto de la ley dice, en este momento ya aprobada y en el boletín, que la agencia será una realidad antes de que pase un año tras la aprobación de la norma. Es el artículo que entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es una excepción en la entrada en vigor del texto normativo al que me estoy refiriendo. Y como en el caso de la estrategia, ya antes de la aprobación de la ley, se empezó a trabajar en el Ministerio en el desarrollo de los documentos para, en este momento, ya disponer de un borrador de estatutos. La ley también contempla en el objetivo de mejora de la eficacia y eficiencia del sistema el compromiso del Gobierno con una reorganización de los organismos públicos de investigación. Y quiero mencionar también que la nueva ley va a cambiar un aspecto esencial para el sistema de ciencia y tecnología, el más importante, que son las personas, la principal riqueza de cualquier institución. Desde el principio consideramos que el establecimiento de una carrera científica clara y predecible,
con contratos desde el principio de la etapa predoctoral y unas expectativas de tener estabilidad laboral en un periodo inferior al que se consigue en este momento como media, haría más atractiva la investigación en España y nos permitiría fijar y atraer talento. Y con ese mismo objetivo se incluye en las modalidades contractuales la figura del investigador distinguido que permitirá contratar a los mejores del mundo, españoles o extranjeros, para que vengan a trabajar o puedan venir a trabajar a nuestras instituciones. No quiero olvidar también, en lo que se refiere a la ley, algunos aspectos transversales que, aunque no tengan una relación directa con la publicación de papers o la creación de productos innovadores a corto plazo, son prácticamente un imperativo desde el punto de vista de la responsabilidad social y tendrán un impacto importante sobre esos otros resultados tangibles a largo plazo. Me refiero, por un lado, a los incentivos para que los investigadores tengan más alicientes para dedicar tiempo y esfuerzo en acercar a los ciudadanos su trabajo. Esa labor, y estoy hablando de divulgación y cultura científica, como la que se desarrolla en los museos, en los medios de comunicación o en los propios centros de investigación, puede tener un impacto tan importante como el que se realice en algunos laboratorios. Además, en un tiempo como el nuestro, en el que las respuestas a los grandes retos, como el energético, el cambio climático, tienen un marcado componente científico, es esencial que los ciudadanos cuenten con los fundamentos necesarios para votar de una forma informada y ser capaces también de elegir a los dirigentes que mejores políticos puedan desarrollar para hacer frente a estos retos. Quiero mencionar que la ley incorpora también la cooperación al desarrollo en materia de I+D+I como uno de sus objetivos. Además, en un artículo específico se establecen dos aspectos esenciales para que la cooperación científica al desarrollo se consolide en nuestro país. En primer lugar, se garantiza la coherencia y la coordinación entre los programas de I+D para el desarrollo y las directrices de la cooperación española. Y, en segundo lugar, se reconocen las actividades de cooperación al desarrollo en el currículum de los investigadores. Es evidente que la capacidad de producir y gestionar el conocimiento es clave en la prosperidad de un país. Si somos capaces de compartir este bien con tan peculiar capacidad para multiplicarse, habremos encontrado quizás la herramienta más poderosa para combatir la pobreza. Comenzaba hablando al principio de mi intervención de un artículo de José María Maraval de 1985. Un año después se aprobó la Ley de la Ciencia, la Ley del 86, considerada por muchos, yo mismo así lo entiendo, un punto de inflexión en el desarrollo de nuestro sistema científico. Un cuarto de siglo después nos encontramos, así lo creo, ante un nuevo punto de inflexión gracias a una serie de herramientas con la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a la cabeza, que entre este año y el que viene estarán a disposición de la ciencia y la tecnología. Por un lado, contaremos, como ya he indicado, con la aprobación de la Estrategia Española de Innovación, con medidas para la creación de estructuras que faciliten el aprovechamiento para el cambio de modelo productivo del conocimiento producido en nuestro país. Esta estrategia tendrá, además, continuidad en la Estrategia Española de Innovación contenida en la ley. También en lo que se refiere a medidas que faciliten la innovación y la transferencia, a principio de este año se aprobó la Ley de Economía Sostenible, que complementa en este aspecto a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Además, a lo largo de este año se terminará de elaborar y aprobar la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que, como he mencionado, ayudará, por un lado, a los distintos agentes del sistema a seleccionar los objetivos más adecuados para cada uno y a buscar una coordinación que ayude a hacer un uso más eficiente de los recursos. Y, por otro, hará énfasis en el impulso de la investigación de excelencia para que el 9º puesto mundial que ocupamos en cantidad de producción científica pueda alcanzarse también en el apartado de la calidad. Esta estrategia debe constituir el marco de los planes estatales de investigación científica y técnica. Observarán que hasta aquí me he referido a dos estrategias asociadas a dos vértices del triángulo del conocimiento, la ciencia y la innovación, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, la estrategia estatal hoy española en el marco de la ley, en el caso de la innovación. Para el tercer vértice de ese triángulo del conocimiento, ese tercer vértice, la formación, el sistema dispone ya de la Estrategia Universidad 2015, que, en mi opinión,
refuerzan nuestra convicción de que nos encontramos ante un auténtico punto de inflexión. Y antes de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación de la ley, como ya he indicado, deberá estar lista para su puesta en marcha la Agencia Estatal de Investigación. Son herramientas que, como aquella ley del 86, que también estuvo acompañada de la aprobación de la Ley General de Sanidad, pueden marcar el inicio de un nuevo punto de inflexión para nuestro sistema de I+D+I. Como en aquel momento, tenemos nuestras esperanzas puestas en el conocimiento como instrumento para salir fortalecidos de la crisis y, como en aquel momento, esperamos ser capaces de involucrar a la empresa privada en este empeño. Las similitudes con el pasado son numerosas. Casi todos los que estamos aquí las conocemos en primera persona y podemos caer en la trampa de creer que las mismas soluciones pueden servir para resolver problemas parecidos. Contaba Einstein que su capacidad para transformar la visión que tenemos sobre la naturaleza de la gravedad y del tiempo provenía de un espíritu algo infantil o poco cultivado. Su inocencia le liberó de la carga de las ideas preconcebidas con la que a veces nos castiga la erudición y pudo ver que el tiempo no era algo absoluto y que la gravedad era en realidad una característica geométrica de eso que se ha venido a conocer como el tejido espacio-tiempo. Hagamos el esfuerzo de mirar a nuestros viejos problemas con ojos nuevos. Apoyémonos en los más jóvenes que no tienen nuestros vicios. No creamos que las cosas son como son y siempre seguirán así. Hagamos entre todos el mejor desarrollo, y queda mucho por hacer, de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Creo, sinceramente, que estamos ante una buena oportunidad. Espero que sepamos aprovecharla. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias, don Felipe. El moderador del coloquio de hoy será el director de redacción del diario de Expansión, don Iñaki Garay. Muchas gracias, José Luis. Antes de nada, quería felicitar al secretario de Estado por su exposición, pero sobre todo por haber logrado una ley por consenso, ¿no? Eso sí que es un logro científico en este país, alcanzar el consenso en alguna cosa, el consenso político. La ministra de Ciencia decía hace poco en una entrevista que en este país no, es imposible salir de la crisis sin ciencia y sin innovación. Y cuando uno oye al secretario de Estado decirnos que hemos pasado del puesto 30 en producción científica al 9º, yo quiero pensar que estamos en el buen camino y que entonces ya tenemos la base para salir de la crisis. Pero a mí la primera pregunta que se me ocurre es si ese paso del puesto 30 al 9º verdaderamente se traduce luego al sistema productivo español. Es decir, si la ciencia que se está desarrollando en este país tiene traslación al sistema productivo. Si lo que están investigando las universidades y los centros, luego verdaderamente se traslada a las empresas y eso se convierte en Producto Interior Bruto, en producción, en productos españoles, en competitividad de nuestras empresas. Pues muchas gracias. La respuesta, como en la mayoría de las preguntas que nos podemos hacer en este ámbito, es que sí, pero no suficientemente. Y además la tendencia y el compromiso de las instituciones que llevan a cabo y que consiguen esa producción científica me consta, y así lo tengo que reconocer, que están haciendo un gran esfuerzo, pero queda un camino por recorrer. Por eso he hablado de que ese marco normativo, suma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y la Ley de Economía Sostenible, ese marco va a facilitar ese avance para que ese sí se convierta en un sí más fuerte, más consistente. Pero cuando dos ámbitos en nuestra sociedad se consideran alejados o no suficientemente próximos, el peor ejercicio que podemos hacer es buscar la responsabilidad solamente en una parte. La situación que se refleja en los datos es la situación que entre todos hemos conseguido. Lo importante es que compartamos ese espíritu de mayor voluntad de transferencia, de mayor voluntad de aproximación, de mayor voluntad de contribuir desde la producción científica a ese tejido, a riqueza en el tejido productivo. Creo que vamos en el buen camino,
creo que la ley ayudará a que esas oportunidades se puedan aprovechar mejor. Creo que falta también un reconocimiento en la parte más académica de reconocimiento de esa labor en el ámbito científico. Algún ejemplo tenemos en los boletines oficiales del Estado, que cuando se ha querido hacer una aproximación al reconocimiento de la labor de transferencia del conocimiento que genera un científico en su propio currículum vitae, no lo tiene del todo fácil y, por lo tanto, creo que los pasos se están dando en buena dirección. Sí que hay transferencia, no suficientemente, y creo que queda mucho por hacer, pero el marco que nos hemos dado lo va a facilitar. Muchas gracias. Voy a agrupar algunas preguntas porque muchos de los presentes en la sala pues tienen las mismas inquietudes, ¿no? Y entonces, aquí hay una que hace Javier Carro, que pregunta qué futuro va a tener la I+D+I y la ciencia si nuestros científicos e ingenieros jóvenes tienen que emigrar a Estados Unidos o Alemania. En este mismo sentido, Francisco Carrera dice qué mecanismos específicos se pondrán en marcha para evitar la fuga de talento a otros países más atractivos en I+D+I. Y, finalmente, alguien que no se ha identificado, pero que hace una pequeña reflexión, que cree sinceramente que con la nueva ley de ciencia se evitará la fuga de cerebros y acabará la explotación de los becarios. ¿Volveremos a tener un astronauta español en los planes de la Unión Europea? Supongo que se refiere a Pedro Duque y al programa de la ESA. Efectivamente, las tres cuestiones se refieren a un tema que a mí no me gusta, pero es verdad. Las cosas no son como uno las ve, sino como las ven los demás. Y es verdad que se habla con frecuencia de la fuga de cerebros. Y qué poco hablamos de los que se incorporan al sistema de ciencia de nuestro país. Y qué poco hablamos del valor que tiene la movilidad en un ámbito en el que es intrínseco a este ámbito, al ámbito científico. Hay datos también de los científicos que se incorporan en nuestro país en programas específicos, en particular algunos del Ministerio de Ciencia e Innovación. Los datos de las últimas incorporaciones de científicos a plazas estables en nuestro sistema hablan de que de cada 5 incorporados, 1 es extranjero. Yo no quiero decir que esto sea suficiente y que esto compensa pues, al número que se pueda establecer de los que salen del sistema. Lo que digo es que debemos valorar la movilidad como un valor intrínseco del sistema de ciencia, que habrá que hablar de balance entre los que salen y los que se incorporan y que nuestras políticas deben ir encaminadas con el gran objetivo de convertir a nuestro sistema de ciencia en un foco de atracción. Y la ley, y estoy respondiendo un poco a los mecanismos que la segunda pregunta planteaba, facilita esos mecanismos de incorporación a nuestro sistema, pero no solo por la vía de modelos de contratación como el de investigador distinguido al que he hecho referencia y que es un artículo de esta ley en concreto, por cierto, un artículo que las condiciones de trabajo, el trabajo que va a desarrollar el científico que disponga de un contrato de esas características, lo pactan las partes, y las partes son la institución que contrata y el investigador contratado. No sé si habrá alguna fórmula más abierta, más flexible, pero alguien, cuando digo esto, me señala, y esas dificultades de por ser extranjero que me ponen las dificultades de visados, bueno, pues también en coordinación con el Ministerio de Trabajo también se está resolviendo esa componente que no afecta en el caso de los investigadores de la Comunidad Europea, sino de los que no son de este ámbito. Creo que efectivamente la ley está afrontando el tema por el que manifiestan en las preguntas preocupación. Creo que debemos hablar también de los que se incorporan al sistema como un valor bueno de nuestro sistema y creo que los mecanismos que hemos dispuesto en esta ley van a ayudar a que el balance sea más positivo en términos de incorporación que en términos de salida. Muchas gracias. Enrique Boto hace una pregunta, dice, ¿cuál es su opinión sobre la utilización de la marca CSIC como garantía de calidad por parte de ciertas empresas privadas en la publicidad de sus productos? Bueno, teniendo en cuenta que tengo a mi izquierda al presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una reflexión general, que no puedo hacer otra cosa en este momento. El ámbito de la ciencia, nos lo han recordado, en mis palabras también lo he dicho, nos han recordado recientemente esa debilidad de nuestro sistema en términos de porcentaje de PIB de inversión privada
en el ámbito de la ciencia. Y algo habrá que hacer, algo habrá que hacer. Y dentro de un comportamiento ético de la comunidad científica, que lo doy por hecho, por cierto, la ley también contempla la creación de un comité de ética. El sistema disponía de un comité de bioética, pero como si no importara el comportamiento ético en los demás ámbitos que no fueran el biosanitario. Esta ley ha dado con una solución que lo hace compatible con el comité de bioética existente, que funciona bien, y por lo tanto ese aspecto deberá estar presente. Pero que no nos asuste. Yo he hablado de un mecanismo que oigo a veces cuando se impulsan actuaciones de esta índole, pues se habla de esa expresión mercantilización. Yo ya pasé, en el tiempo que llevo en Madrid, por alguna acusación a otro sistema, al educativo en particular, en términos de mercantilización. Yo, al menos, cuando hablo de determinadas colaboraciones y oigo que se puede interpretar en términos de mercantilización, yo no veo esa interpretación, yo no la veo ni la comparto. Lo que digo es que el sistema de ciencia y el sistema educativo, el sistema universitario, debe responder en el marco de compromiso social, responsabilidad social. Y no estamos en una burbuja para hacer lo que tengamos a bien hacer, entre otras cosas porque los fondos públicos son de los ciudadanos. Y por lo tanto, en esa respuesta ética, de comportamiento ético de las instituciones y de la comunidad científica en general, es en donde encardino, y no me imagino que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas esté cayendo. No conozco los ejemplos a los que está haciendo referencia, pero no creo que caiga en un comportamiento que no podamos hablar de ético de la institución y de los científicos que trabajan en ella. Muy bien. Aldo Alcese, de la Real Academia de Economía, dice que innovación, hace una pequeña reflexión, innovación y financiación deberían ir alineadas, pero la realidad demuestra que se dan la espalda. La nueva política de ayudas públicas a la innovación ha desviado por necesidad una gran parte de las subvenciones hacia préstamos. ¿No cree que en este entorno de crisis, aquí está la pregunta, esto representa un factor limitante muy fuerte a la capacidad de emprender y está separando y alejando de la innovación a una gran parte del talento que no puede asumir esos riesgos a priori? En la primera parte de la reflexión, absolutamente de acuerdo. Y la mejor manera de que no vayan separadas es que las personas que lideramos los proyectos, en un caso de investigación y en otro de innovación, pues no vayamos separados, porque muchas veces se reclama a los ámbitos que no vayan separados. No, si los ámbitos no van ni separados ni juntos, los ámbitos van como los llevan las personas que los llevan. Por lo tanto, que en el Ministerio de Ciencia e Innovación se entienda que las políticas son las políticas del Ministerio y no las políticas de una parte del Ministerio frente a las políticas de otra, creo que es la mejor garantía para que efectivamente ese discurso se convierta en realidad. De presupuestos yo he hablado muy poco, de presupuestos prácticamente intervención, y además es esperable que alguna pregunta hable de financiación. Pero los años que he conocido con mayor profundidad los presupuestos, en caso concreto del ejercicio del 2011, en el 2011 tendría que recordar aquí que por empeño personal de la ministra, el Ministerio de Ciencia e Innovación fue la excepción que quizás para alguno pueda ser insatisfactoria o no completamente satisfactoria. La excepción consistió en que la reducción generalizada de todos los departamentos del Gobierno, en el caso de Ciencia e Innovación, fue el mantenimiento de las partidas. Pero no disimulando con el capítulo 8 y los capítulos que no son de préstamos, sin disimular, y declarando con transparencia a dónde van el capítulo 8 y a dónde va el resto de los capítulos. Y no creo que se pueda hablar de transferencia o de impulso de una partida frente a un detrimento de la otra. De verdad que no. No lo creo. Pero también tengo que decir que la política en cuanto a financiación, en cuanto a ejecución presupuestaria, debemos entender que no es lo mismo la problemática del tejido empresarial que la política referida y las convocatorias referidas a los centros públicos de investigación. Y creo que el Ministerio puede estar satisfecho de cómo se está impulsando actividades que hace que ese capítulo 8 disponible y muy disponible en los últimos ejercicios, en este momento se está alcanzando unos niveles de ejecución importantes.
Creo que las cifras son las que son, creo que la ejecución de los presupuestos va en la buena dirección y creo que no se puede hablar de detrimento de una partida frente a beneficios de otra. Ana Morato, en esta misma línea, que es de la Fundación Opti, pues va un poco más allá. Han salvado ustedes, digamos, las cuentas del 2011, logrando una menor reducción que el resto de los ministerios, pero a ella le preocupa que en el entorno de restricciones presupuestarias actuales, la crisis que estamos viviendo, ¿cuál es la perspectiva en los presupuestos generales del Estado para 2012 para la ciencia y la innovación? Lo primero, si me permite una pequeña corrección, una menor reducción, no reducción. Que no ha habido reducción. Entonces, no, que no es menor reducción, que es que no ha habido reducción y que las cifras están en el boletín y, por lo tanto, no sé por qué seguimos hablando de reducción. Podemos hablar en otro año de reducción, en el 11 no. Es que parece, cuando no crece igual parece que está reduciendo. No, sí, yo lo entiendo, claro, y además todos aspiramos a más. Lo que digo es que cuando yo veo que a todos los que estamos en esta mesa nos bajan el 15% y a mí me dejan como está, pues yo lo puedo interpretar con que poco me han reducido. No, que tengo que decir que no me han reducido. Y como es una realidad, y perdón, esto es por animar un poco. La segunda reflexión es futuro. Es conocido que por estas fechas se inicia, digamos, las primeras previsiones para los presupuestos del año 2012. ¿Qué tengo que decir? Pues que vamos a aspirar a lo mejor, pero que no olvidemos la situación en la que estamos. Porque es que aquí, bueno, que podemos decir que queremos ser excepción, pero normalmente queremos ser excepción todos. Habrá que entender que hay otras demandas sociales, y este Gobierno lo sabe bien, que también las tiene que atender. Y en ese ejercicio, pues aspiramos a que siga siendo excepción la ciencia y la innovación, porque llevamos mucho tiempo diciendo en los discursos que la salida de la crisis, el afrontar las próximas o las futuras crisis, el cambio de modelo productivo, la base ciencia e innovación. Vamos a ver, como dice algún ministro, si las convicciones se reflejan en las líneas de los presupuestos, que es la mejor manera de demostrar de lo que uno está convencido. Muy bien, la ciencia también es solidaria. Guadalupe Simón ha hecho la primera pregunta, además, de la Asociación Española de Alérgicos al Látex, y es un tema muy concreto. ¿Podrían contar las asociaciones de pacientes con el apoyo en las investigaciones de sus enfermedades? ¿Podrían ustedes contar con su opinión y necesidades? Qué difícil será que una pregunta a este secretario de Estado de si podrán contar con la opinión que se encuentre en mí una respuesta negativa. Quizás ese ejercicio no mérito personal, pero sí al menos de voluntad aglutinadora, de voluntades de colaborar, de ayudar a que el sistema responda mejor también socialmente, pues creo que ha sido un poco la base de ese resultado de gran consenso en la aprobación de la ley. Una mención específica a la cuestión que señala. La ley vigente en este momento, porque esta de la ciencia, la tecnología y la innovación con carácter general entra en vigor a los 6 meses, salvo la excepción de la agencia, que ya está corriendo el plazo para la aprobación. La vigente en este momento, la aprobada en el año 86, no tenía referencia al Sistema Nacional de Salud. Uno ve el texto y no estaba. Y no es crítica a los que elaboraron ese texto, es que precisamente el mismo día que se aprobó la ley del 86, se aprobó la ley, no sé si el nombre es correcto, pero la ley de sanidad. Por lo tanto, en ese momento, y también por dónde estaban las competencias en materia de investigación en el ámbito biosanitario, pues se entendió que la norma es... ¿Cómo está contemplado en esta ley el Sistema Nacional de Salud como agente importante del propio sistema de ciencia, tecnología e innovación? Es uno de los, en mi opinión, grandes valores de esta ley. Pero en la aplicación, en el uso de las normas, en el uso de los instrumentos que para los profesionales del ámbito biosanitario contempla la ley, todas las opiniones, y saben muy bien que mi puerta está abierta, solo tendrá una limitación, la del tiempo y la agenda, pero seguro que habrá oportunidad de si podrán, no, deberán, y haremos todo lo posible para que escuchemos también a estos colectivos. Muchas gracias. Voy a colar una pregunta mía, para eso estoy aquí, ¿no? Sí. Usted, bueno, todos sabemos que en este país la investigación
privada pues destina mucho menos recursos o quizás funciona mucho peor. Yo quería saber qué parte de la culpa tiene la estructura empresarial, el hecho de que el 95% de las empresas de nuestro país sean pymes, más pi que mes, y que por tanto no tengan ni recursos ni estructuras suficientes para hacer una buena política de I+D+I. La expresión ¿qué parte de la culpa? Parece que estamos señalando quién es culpable. No, la situación es la que es. Y yo he sido rector de una universidad, la Universidad de Zaragoza, durante 8 años y conozco un poco más en profundidad el tejido empresarial del entorno de esa universidad. Jamás se me ocurre pensar que una empresa generada con un gran esfuerzo, con mucho sudor, con muchas horas de trabajo, de alguien que un día se entregó a mover aquella actividad, que hoy tiene 25 operarios, que su dificultad es llegar a final de mes y pagar la nómina de esos 25, ¿cómo voy a pensar que esa empresa, ese líder, esos empleados son culpables de la poca inversión en ciencia? No lo puedo pensar. Tengo que hacer el ejercicio de qué puedo hacer en la institución en la que estoy para ayudarle. Primero, para que me reconozca. Me tengo que ganar la confianza. Estamos hablando de colaboraciones que se basan fundamentalmente en la confianza en el sistema. Y el ejercicio debe empezar por cómo respondemos desde el sistema. Y si convencemos, si ven que les sirve de ayuda lo que hacemos, si ven que nos expresamos para que nos entiendan, porque hasta el lenguaje dificulta el entendimiento, seguramente un día llegará que ya ni tendrá sentido que hablemos de lejanía o de poca aportación, porque nos lo habremos ganado desde el sistema. En este momento, desde luego, yo no puedo señalarlos como culpables. Las dificultades están en otros ámbitos y, en todo caso, el sistema le tiene que ayudar a afrontar esta crisis de hoy, a salir de ella de la mejor manera posible y que la siguiente la podamos afrontar en mejores condiciones. No era en cualquier caso una culpabilidad acusatoria, era como decir, ¿qué culpa tiene que uno mida 1,60 para no jugar en la NBA? Bueno, una pregunta, hablando de los más jóvenes, ¿cómo contempla la nueva ley la renovación, evaluación de los cajales? Quiero aclarar una cosa porque seguramente será también haciendo un poco el ejercicio de cómo lo hacemos. Creo que a veces no explicamos bien las cosas. Yo he oído la expresión de que el contrato de acceso de esta ley sustituye a los Ramones y Cajales. Esto lo oigo con frecuencia. El programa Ramón y Cajal es un programa político. Es un programa que este gobierno lo ha mantenido, que no atisbo que pueda haber ningún riesgo de que desaparezca este programa, porque tengo una valoración absolutamente positiva y no creo que nadie desde el punto de vista político se plantee que la naturaleza de este programa se tenga que desvirtuar, pero es que lo que la ley dice habla de modalidades contractuales y lo que la ley está poniendo encima de la mesa es un modelo de contrato que al beneficiario del programa Ramón y Cajal le dice a la institución y al contratado qué tipo de contrato tiene. Por lo tanto, la ley no está sustituyendo un programa, está dando un marco para que el día que se dice rector o presidente del CSIC que yo he sido beneficiario de este programa, el contrato que usted me va a hacer es el contrato de acceso que dice esta ley. Lo que dice este contrato y las evaluaciones, claro, como de entrada se asoció al programa como sustitutivo, pues creo que las preguntas naturales son esas. Lo que dice el contrato de acceso es, en ese periodo de 5 años, qué efecto tienen las evaluaciones y, por lo tanto, lo que estoy diciendo es que no identifiquemos absolutamente un programa con el otro. Aquí hay una modalidad de contrato que tiene un proceso evaluativo con 2 evaluaciones, que va a un currículum, que cuando salga en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas una plaza estable, pues eso será un mérito, pero cuando salga en la universidad también lo será. Muy bien.
Una pregunta que hace un poco mención a la dispersión de esfuerzos, ¿no? Dice Javier Carros de nuevo, dice, ¿en qué medida se ha perdido el tren de la renovación tecnológica por la falta de colaboración entre comunidades autónomas que compiten entre ellas y han montado los mismos parques tecnológicos que no han trasladado sus frutos a la sociedad? Yo no hablaría de perder el tren, pero sí que he reconozco y lo he dicho en mi intervención, que el sistema está muy necesitado de coordinación y además esos mecanismos de coordinación que son evidentes en época de crisis económica como la que tenemos en este momento, aún en época de abundancia son igualmente necesarios, simplemente en términos de optimización del uso de los recursos. Y es verdad que veníamos de unos años en los que había para casi todo y en casi todos los sitios. Ese instrumento al que hemos hecho referencia en el ámbito de ciencia y tecnología, la estrategia española, y en el caso de la innovación, la española que acoge o que en este momento ya está en funcionamiento con la estrategia estatal de innovación. En el ámbito de innovación, esa estrategia que aprobó el Consejo de Ministros ha producido, si no recuerdo mal, de las 17 comunidades autónomas, 9 ya tienen firmados sus convenios de colaboración con la Administración General del Estado. Creo mucho en el papel de instrumento coordinador de estas dos estrategias, pero no solo Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de forma bilateral, sino del sistema en su conjunto. Que ese documento se elabore precisamente en el Consejo con participación de los responsables de estas políticas en las 17 comunidades autónomas, me parece que es una buena forma de compartir modelo, de compartir optimización de uso de recursos. Sí. El señor Alario, de la Real Academia de Ciencias, dice, bueno, el sector público de investigación está bien, mucho, incluso bastante bien. El problema que hay que abordar es el sector privado de I+D+I. ¿Cómo lo van a potenciar? Creo que me he referido ya en varias ocasiones en las preguntas y en la intervención, pero desde luego los capítulos, los apartados, los artículos que se refieren a transferencia, a movilidad, a conexión de la parte pública y la parte privada, y en particular los instrumentos que a través de la Estrategia Estatal de Innovación, en colaboración con las comunidades autónomas, se dirigen fundamentalmente a ese tejido empresarial, creo que son mecanismos adecuados para reforzar y cambiar esas cifras que nos están recordando con mucha frecuencia desde dentro y desde fuera del país. Vale. ¿Esta ciencia valora realmente el mérito? Creo que se ha referido un poco, pero exactamente los mecanismos de mérito. Los valora. Cuando dice esta ciencia, esta ley, tengo que decir que sí, y lo digo por convencimiento, pero también es verdad que esta ley ha de ser respetuosa con otras normas, en particular algunas leyes de carácter orgánico. En lo que se refiere al sistema universitario, su marco normativo es la Ley Orgánica de Universidades del 2001, modificada en el 2007, y esta ley no entra en los mecanismos de valoración de los méritos para ocupar las plazas de las distintas categorías de profesor contratado o de profesor funcionario. Esta ley, precisamente porque su ámbito más directo de aplicación son los organismos públicos de investigación, para el sistema de organismos públicos de investigación dependiendo de la Administración General del Estado, ha conseguido, no lo he dicho en la intervención, pero además de esa reorganización de los OPIs, la ley está comprometida con una uniformización de las escalas, con las normas de acceso a esas escalas, y creo que en el ámbito en el que nos hemos podido dedicar o explayar un poquito más en la valoración de los méritos, la ley también avanza en esa dirección. Muy bien. A ver, habla usted de la Agencia Estatal de Investigación, que tendrá efectos retardados, pero no entrará en vigor antes de un año después de la publicación de la ley. ¿No cree que los efectos dispersores de dos comunidades autónomas, Cataluña y País Vasco, descafeinando a la agencia, reclamando, como ya han hecho, competencias propias y recursos, si esto es un problema?
La experiencia que he vivido en el proceso de elaboración de este texto y de tramitación parlamentaria no me hace pensar que eso sea un riesgo. Esta agencia la contempla como agente de financiación esta ley. No lo he nombrado, pero los dos agentes de financiación que contempla esta ley, una es la Agencia Estatal de Investigación de Nueva Creación junto al CEDETI, que existe en este momento, y pensando más en el ámbito de las empresas. La ley lo que dice es los principios básicos de esta Agencia Estatal de Investigación, y no percibo que políticamente tenga que estar ahora en un escenario de agencia descafeinada. Creo que es un clamor del sistema de ciencia, pero también de la ciudadanía en general, que debemos darnos con un instrumento, casi diría yo, absolutamente habitual en los países en los que nos queremos reflejar, en donde en la mayoría de los países ni siquiera se habla en singular de la agencia, se habla de las agencias. Por lo tanto, creo firmemente en que daremos con un instrumento necesario, útil, y que ojalá, yo aspiro a que no tengamos que añadirle el adjetivo descafeinado, porque creo que va a salir con fuerza y además estoy convencido de ello. Bueno, vamos acabando. Un tema sobre la financiación, ¿no? Todos sabemos que los mercados financieros están en una situación precaria y esto provoca que haya mucha escasez en todos los ámbitos de la actividad económica, pero a mí me gustaría saber cómo está la financiación en la ciencia, ¿no? Si hay instrumentos privados, si el capital riesgo se está acercando, si hay fondos que verdaderamente apuestan por la innovación científica. Es verdad que cuando se habla de financiación, normalmente el ejercicio que se hace es ver cómo se comporta la ventanilla desde lo público, pero además desde lo público tengo que señalar que muchas veces, y para proyectos importantes que se desarrollan en las comunidades autónomas en colaboración con la Administración General del Estado, normalmente se mira en primer lugar a la ventanilla de la Administración General del Estado. Un sistema de sistemas como el que tenemos, con competencias que coexisten en el ámbito de la investigación con las competencias también de las comunidades autónomas. Por cierto, en la ley, el ámbito de la innovación, como el ámbito de la innovación, los estatutos de las comunidades autónomas desarrollaron más sus competencias, porque en el momento de la reserva de las competencias para la Administración General del Estado en investigación, de innovación prácticamente no se hablaba. En términos de financiación digo que hemos de mirar, si hablamos de lo público, tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas, sobre todo en proyectos que son compartidos. Los indicadores de inversión pública en el ámbito de investigación son públicos, son transparentes, y allí no estamos mal. Y es verdad que desde la parte privada se nos recuerda con frecuencia, y así lo entendemos, que debe haber mayor compromiso. Ese mayor compromiso nos lo hemos de ganar en términos de confianza para el sistema. Pero también hemos de decir que en el ámbito de desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación, las políticas fundamentalmente de la Secretaría General de Innovación van encaminadas a estos instrumentos en términos de capital riesgo, como ha dicho, o también, creo que lo he dicho en la intervención, ese compromiso de la compra pública de las administraciones públicas con nuestras empresas innovadoras. Creo que ese compromiso también ayudará a que el tejido productivo esté más cerca de la producción de la ciencia. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos excedido ya el tiempo. Simplemente quería agradecer al secretario de Estado su presencia aquí, también, por supuesto, a los patrocinadores, al Corte Inglés, a la Fundación Areces y a la Nueva Economía Forum, recordando que, es verdad que estamos atravesando una crisis importante, que seguramente hay que hacer mejoras en muchos ámbitos, la educación, la justicia, incluso de las administraciones públicas, pero que en todos ellos, para que verdaderamente nuestro sistema productivo sea capaz de afrontar sobre todo el reto de la internacionalización de nuevos mercados, va a ser fundamental que la ciencia y la innovación esté presente. Es lo que nos va a hacer más competitivos, lo que nos va a hacer una economía aún más abierta y lo que va a propiciar seguramente que no sé si el año que viene o el siguiente podamos decir que hemos superado la crisis y que estamos en condiciones de volver a crecer a ritmos importantes. Eso es todo. Simplemente agradecerles a todos su presencia. Gracias.